Una palabra para aquellos que sienten que perdieron su única oportunidad en la vida, que a veces nos pasa, ¿no? Aquellos que se dejaron o que se dieron cuenta que a lo mejor dejaron pasar el último tren en la vida. A veces uno tiene esa sensación extraña, ¿no? Ambigua. Y lo que es peor, algunos, yo sé, porque me lo dicen tus ojos, se les está agotando la paciencia de esperar por una bendición, por una puerta abierta. Quizás pediste el aumento de salario o el ascenso por el que trabajaste tan duro, o esperabas ese empleo que le habías pedido al Señor, quedaste trabajando horas extra, te esforzaste porque dijiste llegó mi momento, y cuando se abrió la nueva vacante, creíste con toda seguridad que ese aumento o que ese empleo iba a ser tuyo, pero no lo fue, no hay explicación. Otra persona obtuvo el empleo, otra persona tuvo ese aumento de salario. Pasa también con los papeles, los que esperaban un milagro respecto a migraciones y dijeron este es mi tiempo, este es mi año, este es mi mes. Y de repente viste pasar la bendición de costado y no te tocó. O es probable que hayas perdido tu oportunidad con la persona que esperabas pasar el resto de tu vida. Tenías un gran deseo de formar una familia, con tus intereses, con tus valores. Se conocieron, hubo piel instantánea, atracción a primera vista, y comenzaron a pasar un tiempo juntos. Primero textearon, después hablaron por teléfono, después se conocieron más, hasta que te enamoraste y perdiste la cabeza por él. No tienen que decir amén, pero recíbanlo en vuestros corazones. Ambas familias aprobaban la pareja y no podían esperar hasta casarse. Con el pasar de los meses, esperabas la propuesta que formalizaba lo que ambos sabían que sentían, pero la propuesta nunca llegó. Tu enamorado decidió salir con alguien más, a la que también le juró amor eterno, y eso te rompió el corazón. O lo que aún es peor, quizás estás en el grupo de los que sí le llegó la propuesta, y sí te casaste, pero en cuestión de meses o en cuestión de años, en el mejor de los casos, todo se derrumbó. El príncipe resultó ser un sapo, o el carruaje con el que venía tu princesa se hizo calabaza, los zapatos de cristal se transformaron en chanclas. Como sea, tan perfectos como parecían ser el uno para el otro, y el amor de tu vida pasó de largo y te dejó más solo o te dejó más sola que nunca. Quizás eres de los que batallas con una condición física toda tu vida. Ya no recuerdas la última vez que te sentiste plenamente bien de salud y perdiste la habilidad para cosas simples que otros sí pueden hacer. Aprendiste a compensarlo, como todos los que tienen problemas de salud, probablemente a través de medicamentos, de un cóctel de remedios o la ayuda de otros, pero en el fondo de tu corazón estás harto de no poder vivir una salud plena, no sentirte bien, sin depender de nada, de nadie. Y semana tras semana, mes tras mes, has hecho lo que se supone que sabes que debes hacer para volverte más fuerte: terapia física, ejercicio, dietas, para ver si logras un estilo de vida saludable, y has visto a otros en tu misma condición que se recuperan, que están bien, y no obstante, a ti no te sucede. Todavía batallas, todavía lo intentas, todavía dependes de una pastilla, todavía dependes de la insulina, de un colesterol que se dispara apenas causas un pequeño desorden en tu dieta. Entonces tu esperanza se agota. Seas que estés en cualquiera de estos grupos, y hay más para mencionar, pero tu tanque emocional empieza a agotarse, está casi vacío,
Y en secreto tienes el temor de que a lo mejor ya es demasiado tarde. Mi mamá solía decir, a lo mejor se me pasó el cuarto de hora, que era una frase muy argentina para hablar de eso, de perder el último tren. ¿Y piensas que perdiste ya tu última oportunidad? ¿O se te estaba escurriendo el tiempo entre los dedos como arena húmeda, y con él la edad fértil para quedar embarazada? Y entonces consideras seriamente de que la vida no te da esperanza de que algo pueda cambiar a esta altura, ¿no? Y ya sea que tengas 30, 40, 60, ya empezaste a tachar de tu lista la mayoría de los sueños que tenías porque negociaste con la vida y no llegas. A todos nos pasa en algún momento. Hay un momento donde no podemos manejar todo. Hay un momento donde ya sea la salud, los sentimientos, la pareja, algo que no depende de nosotros, que no podemos manejar, la impotencia de esperar que un juez decida, de tener favor con esa causa que si se mueve en tu contra, cambia tu vida tal como la conoces. Si hay una apelación o una sentencia a tu favor, todo va a estar bien, pero no puedes controlar nada. A veces los sueños se nos van a cumplir y a veces la salud va a desaparecer, las esperanzas se van a desvanecer, alguien te va a romper el corazón, porque eso también entra en el juego de enamorarse. Es imposible enamorarse, entregar el corazón con una enmienda que diga no me lo rompas. Porque se trata de dos organismos vivos que se juntan y hay un corazón en juego. Lo más probable es que alguna vez te rompan el corazón, que alguna vez te enamores de alguien no correspondido. Esto no significa que vas a vivir de amor platónico toda la vida como mi amigo. Lo que digo es que cuando inviertes, cuando decides, a lo mejor algo se te sale del control. La pregunta clave es, no es qué perdí con esto que se me fue del control, sino qué me queda. ¿Qué es lo que todavía puedo decidir? No qué me falta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Yo me enteré de grande que mi papá un día perdió su empleo de la carpintería donde había trabajado toda la vida, y me enteré de grande que éramos pobres. Porque mi mamá, en lugar de hacer o oficiar de llorona y decirnos que todos estábamos en la pobreza absoluta, ella se las ingeniaba. Cuando se daba cuenta que el jueves o viernes de la semana no le alcanzaba lo que tenía en la cena ni en la nevera para comer, se las ingeniaba para hacernos creer de que este era un día de fiesta en que íbamos a tomar, en Argentina se llama mate cocido, que es una infusión, como tomar un té, pero mucho más barato. Se cuela la yerba, no la marihuana, es una yerba argentina. No nos damos cuenta dónde vivíamos. No, se cuela la yerba mate y se hace un té mojando el pan. Eso era todo lo que había. Mi mamá decía, hoy es día de fiesta, hoy no hay comida, hoy es noche de mate cocido. Y lo hacía ver como una fiesta, porque ella no se enfocaba en lo que faltaba, sino en lo que tenía para que no nos diéramos cuenta. Bueno, esta filosofía de vida es la que a veces tenemos que conversar con nosotros mismos para hacer frente a lo que viene. Viktor Frankl era un psiquiatra muy respetado en Viena que perdió todo cuando los nazis asumieron el poder y le quitaron la casa, su carrera, su libertad. A excepción de su hermana, sus padres, toda su familia fueron asesinados en los hornos de gas. Y Frank pasó años en Auschwitz, donde lo golpearon, lo privaron de comida, lo maltrataron, lo deshumanizaron. Puso todo su tiempo, su vida en un manuscrito que había puesto toda su esperanza académica. Fue encontrado el manuscrito y destruido. Entonces, la historia cuenta que el sufrimiento y la tortura al que fue sometido Frank es difícil de asimilar aún cuando uno lo está leyendo. Lo obligaron a competir con otros prisioneros por restos de comida.
lo obligaron a trabajar en la nieve sin zapatos, lo obligaron a observar la ejecución aleatoria de sus amigos por capricho de un guardia. Nunca sabía, cuando se iba a la noche a acostar en sus literas, si al otro día lo obligarían a apalear las cenizas de quien el día anterior había sido los cuerpos de sus amigos, o si serían él parte de las cenizas. Y demacrado, desnudo, humillado, enfermo, sin esperanza racional de quedar en libertad o de reunirse con sus seres queridos, Frank empezó a darse cuenta de que le quedaba una libertad. Una. Como Daniel, una. Él vio como algunos prisioneros, pese a que se morían de hambre, ofrecían pedacitos de su pan a otros. Empezó a notar como algunos prisioneros, a pesar de estar debilitados, intentaban consolar a los que estaban más débiles. Y llegó a darse cuenta que al hombre, según lo que cita Frank, se le puede quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas. La última de las libertades humanas es decidir la actitud que tendremos ante las circunstancias de la vida. Nadie puede decidir la actitud que vas a tener. Nadie. Entonces, cuando uno se encuentra, a la deriva, en un mar de impotencia, cuando no puedes manejar ciertas cosas, uno quisiera el matrimonio ideal y no puede lograrlo. Uno quisiera los hijos perfectos y no puede lograrlo. Uno quisiera la iglesia perfecta y menos puede lograrlo. Entonces uno se siente a veces, insisto, en un océano de impotencia. Uno tiene que descubrir una manera concreta de tomar una decisión chiquita que no va a cambiar el matrimonio, los hijos, la iglesia y mucho menos el mundo. Pero empieza un efecto dominó. Daniel actuó. Daniel escogió. Tomó una decisión que honraba a Dios. Encontró una manera concreta de reclamar sus convicciones. No dijo, quiero que me devuelvan el nombre, quiero que me devuelvan la ropa, quiero hablar mi idioma. Simplemente dijo, esta comida no voy a comer. Y le exigieron un valor enorme, porque tampoco podemos decir, bueno, es una bobería. Nabucodonosor era un líder de esos que no da mucha libertad de acción a la gente. Se parece a ciertos presidentes latinoamericanos, a ciertos. Cierta vez, dice las Escrituras, había un títere llamado Sedequías. Digo un títere que, porque se trató de rebelar contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo resolvió con un pequeño decreto democrático. Dijo que le maten todos los hijos, que le arranque los ojos en su presencia y luego que lo maten a él y a la mujer. Se terminó, votaron por unanimidad. Entonces la gestión de Nabucodonosor era de cabeza rodar. Cuando alguien lo contrariaba, le cortaban la cabeza. Así que esto va para alguien que dice, ay, mi jefe es difícil. No, tu jefe no es difícil. Nabucodonosor, cuando quería despedir a alguien, no lo despedía del empleo, lo despedía de la vida. Le daba permiso para morir. Por eso el director de la escuela dijo, no, Daniel, no puedo cambiar la dieta a piacere, arbitrariamente. Y le dijo a Daniel que si le permitía que no comiera las pupusas, los burritos, los tacos del rey, él podría demacrar su rostro, se podía ver, se iba a ver su raquitismo, su falta de alimentación, y el rey me va a cortar la cabeza a mí, dijo el director del colegio. Y Daniel pensó para sus adentros, bueno, eso no fue exactamente un sí, pero tampoco fue exactamente un no. Así que le propone un experimento. Le dice, mira, hagamos la prueba de comer la dieta que yo propongo, que son vegetales, hierbas orgánicas, durante 10 días. Y luego juzga a usted mismo, o juzga tú mismo. Si nos ves bien, que nuestros rostros están bien, que no estamos decaídos, que tenemos energía, a seguir comiendo vegetales. Y si no, a las pupusas. Así que durante 10 días el futuro de Daniel estuvo pendiente de un hilo. Y Dios lo hizo, Dios lo respaldó.
A Daniel le fue tan bien, le vio tan buen rostro después de 10 días de comer vegetales, que el guardia les quitó los burritos a todos. Y a todo el mundo le dio a comer un surtido de vegetales. Y los mexicanos que estaban en Babilonia celebraron. Y Daniel pasó a ser el mejor de la clase y obtuvo la mejor calificación, 10 veces mejor que todos. 10 veces mejor. Años más tarde, Daniel y sus amigos se vieron obligados a tomar otras decisiones más difíciles. No se trataba de comida. Cuando se les dijo que se inclinaran y adoraran al rey o a una estatua que habían levantado en su honor, y si no, de otro modo serían lanzados al horno de fuego, ellos dijeron: arrójenos al horno, no nos vamos a inclinar. Cuando se le dijo a Daniel: deja de orar a tu Dios o te arrojaremos a los leones, él dijo: arrójenme a los leones, yo no voy a dejar de orar. O sea que él y sus amigos tomaron otras decisiones, pero si no hubiesen tomado esa pequeña decisión, la primera decisión del principio, jamás habrían tenido la fortaleza para tomar la decisión de dejarse amenazar con la caldera o con el foso de los leones y salir obviamente ilesos de ambos sitios. Jamás hubiesen forjado su carácter sin esa primera pequeña decisión. Por eso son las decisiones pequeñas las que nos llevan a las grandes victorias. Cuesta 30, 40 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Zacarías 4:10 dice: no desprecien el humilde comienzo, los pequeños comienzos, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Y el pequeño comienzo de Daniel fue no contaminarse con la comida, una decisión pequeña, no contaminarse con la comida del rey. Entonces Dios nos dio una pequeña medida de lo que Él posee sin límite, nos regaló la capacidad de escoger. Pudo no haberla regalado, pudo haberle dicho a Adán y Eva: coman de todos los árboles, aquí no hay ninguno que nos meterá en problemas. Pero Él no quería ángeles, no quería robots, quería que decidamos. Por eso no comparto aquellos que dicen: bueno, yo me casé con quien Dios me dijo que me casara. Dios no te la va a elegir, pero Dios me la mostró en un sueño. No, eso era indigestión. Dios no te elige, porque después le va mal a la mujer que tú me diste. Al único que le di fue a Adán, después no le di más a ninguno. No quiero tener problemas, dice Dios. Después te la buscas. Te lo buscas. Dijo Dios: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Que no es lo mismo que tenga demonio, que tenga dominio. Entonces el plan de Dios es que a todos les toque su turno de mover la ficha. Porque cuando muere nuestro sentido de dominio, cuando ya no decidimos nada, perdemos el control de nuestra vida y también empezamos a morir un poco. Todos los días tenemos que decidir. Una de las experiencias más devastadoras en la vida es la impotencia aprendida. Cuando uno se siente impotente, que no decide nada. Yo leía que en los campos de concentración o en el ambiente de prisioneros de guerra, lo que más diferencia a las personas que se dan por vencidas a las que se mantienen fuertes es un sentido de que aún ejercen el control de algo, aunque sea chiquitito. Y estarás pensando: ¿control de qué? Si están en un campo de concentración, si están en una celda. Bueno, en los hogares de ancianos, decisiones tan triviales como decidir qué película van a ver o cuándo verla, o decisiones como qué almohada van a usar esta noche, hacen que mejoren su salud. El abuelo que dice: yo voy a dormir hoy con un almohadón de plumas que me lo trajo mi nieto, lo mandé a pedir porque el otro no duermo en paz. Mejora su salud porque todavía está decidiendo algo, aunque lo tengan que llevar al baño o bañarlo. Y baja el índice de mortalidad cuando uno sabe que todavía decide algo, cuando no depende de todo, cuando no es un vegetal.
Y hay muchos que están viviendo de manera vegetal, aunque no estén conectados a un respirador, como estos amigos que te conté. Vegetan. Pueden tomar decisiones, saben que están mal en el sitio donde están y se quedan por años vegetando. A mí me cuesta mucho entender a la gente que dice, yo voy a una iglesia pero nunca recibo nada, ahí no me alimentan. ¿Y por qué vas? Y no, porque ahí voy toda la vida. Y así algunos permanecen en sitios donde ya deberían haberse ido hace rato. No es una apología para que la gente se vaya de las iglesias. Digo esto a la hora de un empleo, a la hora de una relación tóxica. Uno tiene que tomar decisiones. Daniel prosperó porque aún en el exilio se negó a creer que era impotente de decidir nada. Y todos, al igual que Daniel, vamos a pasar un tiempo en Babilonia. En algún momento algo no vamos a manejar, porque eso es la vida. Primero tenemos que tener en claro que ninguno de nosotros, aunque te parezca que sí, no. Ninguno de nosotros somos víctimas de una vida o de circunstancias que escapan a nuestro control. Lo único que escapa a nuestro control es el sitio donde nacimos. La famosa frase que uno no elige a los padres. Pero después no somos víctimas de una vida que no podemos manejar. Todos sin excepción somos responsables de nuestra propia vida. No hay nadie que esté exento a esa responsabilidad. Nadie puede ocupar nuestro turno en el gran juego de la vida. Si la vida fuera un gran juego, tenemos nuestro turno, nuestra oportunidad. Todos tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días de la semana, la misma duración de los meses, las mismas temporadas. No hay ningún jugador suplente designado que pueda jugar con nosotros. En otras palabras, en la vida no se nos permite decir, como en ciertos juegos de mesa, paso. Cuando no querías tirar los dados, no queríamos, decíamos paso. No se puede decir paso a nada. Cuando nos toca el turno, cada vez que tenemos oportunidad de elegir, tenemos la obligación moral, espiritual, humana de decidir. Pero la mayoría vamos viviendo y en el afán de vivir lo sagrado se nos hace común y no vemos las alternativas que tenemos para decidir. Que yo sé que los que están pensando, que me miran con esos ojos de sapo recién salido del charco diciendo, ¿de qué me hablas? Y yo no puedo decidir nada. Sí, uno de los mejores ejercicios para vivir de manera sabia es estar consciente que todos los días tomamos decisiones. Desde las más básicas, qué color de ropa me voy a poner, por qué camino voy a ir hacia el trabajo, hacia el empleo, hacia la iglesia, qué voy a desayunar, una tostada, un yogur, una fruta. La vida se compone de decisiones que parecen triviales, pero todo el tiempo. Pero después hay otras. ¿Con qué alimentaremos nuestra mente? Cuando me quiero distender, ¿qué es lo que miro en cualquier plataforma digital? Amazon Prime, Netflix, HBO, lo que sea. ¿Qué es lo que miro para alimentar mi mente? ¿Con quién vamos a conversar? No estoy hablando de pecado y no pecado. Estoy hablando de decisiones así como desayuno tostadas o cereal. ¿Cómo voy a cuidar mi cuerpo? ¿Cómo cuidaremos nuestro cuerpo? ¿Qué comeremos? ¿Qué me hace mal? ¿Me doy cuenta que me hincha, me dispara el colesterol o no? ¿A qué dedicaremos nuestro tiempo? El tiempo ocupado y el tiempo que llamamos el tiempo libre. Entonces, toda esta plétora, todo este crisol de decisiones que tomamos y la suma de todas esas decisiones forman una vida, forman nuestro carácter, forman lo que somos en el hombre o en la mujer que nos estamos convirtiendo. Pero no se trata solo de decidir acerca de lo que es pecado y lo que no lo es. Porque a veces creemos en esa falacia de que uno llega a la iglesia, se le da una lista de reglas de lo que se puede y lo que no se puede, y esas son las únicas decisiones. No. De hecho, la Biblia es muy explícita respecto al pecado. Tenemos un decálogo para empezar de todo lo que Dios prohíbe y no está sujeto a debate.
Así que yo no voy a hablar de lo que está en las Escrituras, primero para no insultar vuestra inteligencia. No te voy a decir lo que todos sabemos, ¿no? Yo quiero hablar durante unos minutos sobre esas decisiones que caen entre ambos extremos, que no necesariamente están mal, pero no necesariamente tampoco están bien. No es ni blanco ni negro, caen en una zona gris. Yo siempre me pregunté, ¿qué hay de aquellas cosas que la Biblia hace silencio? Y no sabemos si estamos decidiendo bien o estamos decidiendo mal. Estoy viendo dos flagelos alarmantes en los jóvenes que me aterran. Una es una tendencia a lograr las cosas con cero esfuerzo. No sé si es culpa nuestra, de los padres, que no queremos que nuestros hijos sufran, que no queremos que se traumen, que le compramos el celular nuevo porque si no al nene le agarra el ataque. No sé qué nos pasa, que si no le pongo un iPad nuevo que se le rajó el vidrio, el nene no puede respirar y no está oxigenando bien. No sé qué nos pasa. Pero a mí me sorprende que cuando yo tenía 21 años, 22 años, había ya formado una familia. Cuando tenía 26 estaba predicando en un estadio. Y me sorprende a veces ver 34, 40 y pico, unos pelos en las patas así, diciendo, no sé todavía qué hacer. ¿Juego al Mario Bros o a los zombies? Señor. Y número 2, una falta alarmante de hombría en los varones. Va a sonar espantoso, pero lo diré otra vez. Yo veo muchos varones practicando un evangelio afeminado. Veo muy poco macho dando vuelta. Los veo como, ay no, me ofendí, ay no, quiero ser un adorador. Y yo los veo, Señor, llévatelo, ocupa oxígeno de verdad. Pregúntenle a las mujeres si acaso nos faltan hombres. Pero cuando decimos que faltan hombres, estamos hablando de que faltan genitales, porque genitales también tienen los perros y eso no los hace hombres. Estamos hablando de que falta hombría. Quien se pare para, aunque los feministas, las feministas me van a liquidar por esto, pero que se pare a conquistar, a hablar, a pelear por lo que ama, a salir adelante, no esperar que la chica le pague la mitad del café. Entonces, eso es falta. Eso es no tener una cultura de trabajo, de esfuerzo, de tomar decisiones. Voy a trabajar lo duro que sea, pero voy a salir adelante. Los que yo veo así son casi la excepción en todas las iglesias. No sé qué nos pasó, pero veo de verdad pocos hombres de verdad para hablar a una chica, para conquistarla, para enamorarla, para emprender una vida propia, para creerle a Dios, para meterse en desafíos de fe. Y los veo a muchos escudándose en esperar la voluntad de Dios, en que se me allanen los caminos, en que me abran las puertas, como esperando que la bendición le caiga del techo. Entonces a veces hay que tomar decisiones y esta es una buena oportunidad de decir, bueno, a ver, sí es verdad, voy a tomar los próximos 10 días para tener una aventura al estilo Daniel. Elegir un aspecto en mi vida en el que pueda tomar alguna medida mínima. No es necesariamente mudarme de estado, de provincia, de país, pero honrar a Dios en un aspecto pequeño, tal vez, al igual que Daniel, tenga que ver con lo que comemos. Voy a cambiar, no puede ser que a mí me domine más una porción de pizza. Tengo que cambiar. Me está haciendo mal, el gluten me está hinchando, tengo que tomar una decisión. No lo dice la Biblia. O lo sugiere cuando dice que cuidamos el templo del Espíritu. Bueno, no va a cambiar toda mi vida, pero voy a tratar de, evitar el gluten si me hace mal. Capaz que tiene que ver con lo que elegimos para alimentar nuestra mente. Por 10 días voy a cambiar lo que entra acá. Voy a cambiar lo que veo en Netflix o lo que veo insisto, en Amazon Prime o lo que veo en HBO o en Hulu. Voy a cambiar lo que entra por acá. 10 días. O tal vez voy a procurar 10 días no quejarme de nadie.
Son esas decisiones que tanto nos causa tomar, tanto nos cuesta tomar a los cristianos. Porque no todo está en la Biblia, son decisiones que no aparecen en blanco o negro en la Biblia. Y el tamiz es sencillo, la receta está en 1 Corintios 6:12. 1. ¿Esto me conviene? Esto me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Puedo? Sí. ¿Necesito hacerlo? Capaz que no. ¿Puedo? Sí. ¿Tendría que ejecutarlo y hacerlo? Sí, capaz que la inacción es mi problema. El término griego para conviene es para mi ventaja. ¿Me da ventaja espiritual esto que voy a hacer? ¿Mi vida espiritual se reforzará con esta relación? Número 2, ¿esto me edifica? Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra griega para edifica se traduce en construir una casa. O sea, esta decisión va a incrementar mi estabilidad espiritual, me dará mayor madurez, mayor solidez. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. Daniel fue alguien que tomó decisiones sabias con sentido común. No hablo de Moisés, porque a lo mejor podemos decir, bueno, no hay parangón, no hay comparación. A mí nunca se me encendió una zarza en el desierto. Pero Daniel era un tipo que sentía esa ansiedad de los ejemplos que di hace unos instantes cuando comencé el mensaje. Cuando uno siente que no hay nada bajo su control. Uno va al libro de Daniel, el libro que lleva su nombre, y los primeros versículos del libro cuentan la historia de un hombre que era víctima de circunstancias donde si uno lee apresuradamente parece que todo le escapa a su control. No controla nada, así como el que no controla la salud, no controla que no se puede enamorar, no controla que su cónyuge le fue infiel. De igual modo Daniel no puede controlar nada. El rey Nabucodonosor conquista su tierra, lo lleva a él y a otros muchachos al exilio de Babilonia, y Daniel en pocos versículos pierde su libertad, su casa, su hogar, sus amistades, por consecuencia, la condición de ser parte de la nobleza de Israel. El tipo tiene que aprender a hablar un idioma extranjero, un idioma que no es de él. Afortunadamente, los que estamos aquí en California podemos hablar español si no somos muy dúctiles en el inglés. La primera vez que pisé este país y llegué a California, alguien me habló en inglés, dije, hey, español, que estamos en California, ¿no? Pero imagina que nadie, estás en, no sé, China, en un país donde no existe el español y tienes que aprender a la fuerza porque no sobrevives. Bueno, de hecho, muchos pasaron por eso, ¿no? Él tuvo que aprender un idioma extranjero, vivir y morir en un lugar que nunca soñó estar ni quiso estar. De hecho, es tan grave lo que le pasa a Daniel que perdió su nombre, porque su nombre hebreo era Daniel, que significa el Señor juzgará. Daniel, el nombre tiene que ver mucho con nuestra identidad. Pero ya no era Daniel, se le da un nombre babilónico apenas llega, le cambian el ID, le cambian su documento y dice, ahora te vas a llamar Belsasar. Un recordatorio sutil de que ya ni siquiera controlaba su propia identidad. Que es lo que hacen en los campos de concentración, que es lo que hacen en las prisiones cuando te quitan el nombre y te dan un número. Sabes que ni siquiera controlas la identidad. Eso afecta psicológicamente a los que no pueden recordar cómo se llamaban o cómo los llamaba la gente. Entonces, si yo hubiese sido Daniel, me estaría quejando de lo malo que era Nabucodonosor como líder, echaría la culpa de mi desdicha al exilio, diría, Dios no me escuchó, Dios no me cuidó, sentiría lástima de mí mismo. Daniel no lo hizo. Los babilonios eran quienes decidían todo por él. Nabucodonosor decidió alistarlos en su academia de liderazgo. Él pretendía ser una suerte de Silicon Valley de Babilonia, que las mejores mentes se estuvieran congruendo en un solo sitio, en un solo lugar. Decidió cuál era el criterio de ingreso, las materias que tenían que cursar,
Y luego en Daniel 1:8 hay una iniciativa pequeña, una decisión de esas que te hablé hace un ratito que cambia de parte de Daniel. Dice, y Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Una cosa pequeña. Escucha, perdiste la identidad. Ya no te conocen por Daniel, te dicen Belsasar. No manejas el idioma, tienes que hablar el idioma babilónico. Cambiaron sus vestiduras, su estilo, su forma, su moda. No puede ver a su familia. No puede decidir sobre su horario. Tiene un calendario estricto. Y él toma una decisión pequeña. Son palabras fuertes, pero es una decisión firme. Él decidió en su corazón que honraría a Dios. ¿Con qué? Con lo único que podía honrarlo, porque lo demás, si lo hacía, iba preso, le cortaban la cabeza. Hizo una estrategia con sentido común. Fue realista en cuanto a lo que no podía hacer. Fue realista como aquel que dice, tengo un impedimento físico. A ver, no puedo dejar de tomar insulina. No puedo desprenderme de la pastilla para el colesterol. Pero puedo tomar una decisión. Es realista en cuanto a lo que no puede. Establece lazos de afecto y de cariño con quien manejaba el menú, el director de la escuela, y encuentra una solución. Daniel se presenta ante el director, quiere hablar acerca del menú. Le explicó que a todos les estaban dando a comer la comida del rey, que se trataba de, según grandes historiadores, tacos, burritos y pupusas. Eso viene desde Babilonia. Por eso el espíritu de pupusa es algo que se va a ir con el tiempo, porque viene arraigado de nuestros ancestros. Tacos, burritos, y bueno, y él quería hacer la dieta de Jerusalén, ¿no? Y el texto no explica por qué la comida del rey contaminaría a Daniel. Se supone que quizá violaba las leyes ceremoniales. Tal vez antes de ser llevada a la mesa era ofrecida a dioses paganos y por consecuencia la bendición sobre esa comida no venía de su Dios. La cosa es que al escritor no le interesan los detalles de la dieta, sino lo siguiente: Daniel escogió. Daniel tomó una decisión nimia, pequeña, menor. Conozco a otro muchacho que siempre está enamorado, desea estar en una relación romántica, pero está más solo que Kung Fu. Está solo. Años, siempre solo. Y siempre que me encuentro con él está enamorado. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no concreta? Porque tiene un problemita. Él se enamora de mujeres imposibles de lejos. De quienes se enamora suelen estar más o menos en la categoría de supermodelos. Él las quiere 90, 60, 380 y... y él no va en esa categoría. Pues si vos decís, bueno, el tipo es un galán, no, es Brad Pitt. No, uno lo ve y... 90, 60, 90 serían las edades de las chicas que tendrías que buscar. No, el tipo no establece una relación realista. Y de vez en cuando mantiene una conversación con alguna muchacha, que la muchacha ni por enterada se da de las intenciones de él. Sueña con la posibilidad de una relación, pero nunca pasa de eso, del sueño. Él cree que las mujeres bonitas van a caerle del techo, que Dios se las va a mandar porque las reclama en el nombre del Señor. Y está a la espera de que le suceda algo externo, ajeno a él, que modifique su vida, que modifique su circunstancia y lo haga feliz. No va a pasar. Va a quedar más solo que una ameba. Porque no trabaja. ¿Sabes lo que es una ameba? Pues te reíste. Y a veces culpa de eso a Dios, como si Dios no lo bendijera. Dios no me bendice, no sé por qué, y estoy quedando solo, pero no hace nada.
Y como lo conozco bien, a veces lo agarro de la solapa y le digo, esta es tu única vida. Y estás tirando por la borda 1 año a la vez, cabezón. 1 año a la vez. No es lo mismo ser un papá a los 20, a los 30, a los 40 que ser un papá a los 60. Entonces estás tirando por la borda 1 año a la vez y me dice, pero no se enamoran de mí, pero haces algo. Y estoy orando. No es con oración. Habría que bañarse para empezar. No tiene por qué ser así. Y me dan ganas de apretarle el cuello y meterle un poco de sentido común por la fuerza. Y conozco a alguien más que le gustaría emprender un negocio propio, que vive mirando siempre hacia atrás porque ya intentó una vez y fracasó. Yo la llamo la mujer de Lot, que es la que se convirtió en sal por mirar hacia atrás. ¿Saben que los teólogos, los eruditos, los arqueólogos han debatido por siglos la razón por la cual la esposa de Lot miró hacia atrás? Nadie sabe en realidad por qué lo hizo, porque antes de que se le preguntara ya estaba convertida en sal, así que nadie le pudo preguntar. Entonces nadie sabe qué pudo haber pasado. Para los que no conocen la historia, Dios iba a destruir Sodoma, le dijo a toda la familia que salga, a Lot y su familia que no miren hacia atrás. Y esta mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. No es una fábula porque Jesús hizo referencia a este incidente. Entonces, claro, Sodoma, intento psicoanalizar a la mujer. Era su casa, lo que conocía. Así como este amigo mío que dice, acá tengo mi cheque, acá la gasolina es barata, el clima le gusta a los chicos. Entonces Sodoma para ella era lo conocido. No era la vida, pero era una vida. Uno hace lo que puede. Y esta mujer, en violación directa al mandamiento de Dios de no mirar hacia atrás, volteó y perdió su humanidad. Cuando tenemos 7, 8 años podemos pensar que vamos a ser astronautas o policías, o que podremos ser actores de Hollywood o bailarinas, el caso de las chicas, tantas cosas. Y a medida que uno va creciendo, uno tiene golpes de realidad donde va tachando primero los sueños que van a ser relativamente imposibles y finalmente uno negocia con la vida. Y se da cuenta que a determinada edad uno tiene que tener sueños más concretos, más prácticos. Y te da como estupor saber que quedan poquitos, porque uno no puede volver atrás, porque el tiempo, como digo, siempre es un gran timador que nos hace creer que podemos hacer mañana lo que debimos haber hecho ayer. La cosa es que tendemos a los extremos, o nos sentimos como víctimas de las injusticias de la vida, que no nos pasa nada, mientras que al mismo tiempo nos sentimos con derecho a tener lo que queremos tener, lo que creemos que Dios nos debe. Entonces, a medida que vemos que otros reciben el empleo, la pareja, el cónyuge, la carrera, la salud, las bendiciones materiales que anhelamos disfrutar, nosotros nos empezamos a cansar de esperar. Y no podemos entender por qué otros obtienen lo que queremos mientras seguimos nosotros batallando, luchando, intentando. Y no podemos comprender por qué siempre alguien más se nos adelanta. Es como correr una carrera de resistencia y siempre alguien es más veloz que nosotros. No en términos de envidia, sino en decir, no me toca nunca. Siento que a veces tengo deseos de bajar los brazos y sentimos, insisto, que se nos debe, que tenemos derecho y simplemente no encontramos la razón por la cual permanecemos atorados en el mismo lugar. Como los hámster corriendo en una ruedita dentro de la jaula. Corremos, nos cansamos, nos agotamos al final del día y siempre estamos atorados en lo mismo. Nos sentimos paralizados por un montón de responsabilidades, cuentas que pagar, tarjetas que nunca podemos bajar al mínimo, tan poco dinero, salud deteriorada, y encima de eso vamos envejeciendo cada día. Cada día, desde la cuna a la tumba, nos acercamos más
nos alejamos más del útero y nos acercamos más al sepulcro. Y se siente en especial doloroso porque muchos no hemos dejado de guardar la fe. Hemos sido fieles. Yo le estoy hablando a los que dicen, más o menos he sido fiel, he cometido algunos errores, pero me congrego, soy fiel en mis finanzas. Y no entiendo por qué entonces, si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué no responde nuestras oraciones? ¿Por qué no sana nuestras heridas? ¿Por qué no restaura nuestras relaciones? Estoy harto de vivir sola, dicen algunas damas. Estoy harto de no enamorarme nunca o no tener la capacidad de amar, dicen otros caballeros. Y pensamos, ¿por qué nunca me toca una buena temporada? Nos dijeron desde chicos que están las temporadas de vacas gordas, las de vacas flacas, pero a nosotros no se nos cruzó una vaca gorda desde hace años. Hasta le tomamos cariño a las vacas flacas. Decimos, bueno, nunca me toca una buena temporada. Y nos cansamos de esperar, insisto. Esta es la sensación, que nuestra paciencia se va como agotando. En las Escrituras habla del manto púrpura que le pusieron a Jesús los soldados romanos como una burla a sus pretensiones de rey. Si le pusieron una corona de espinas, el manto púrpura no podía faltar. ¿Te consideras rey? Bueno, siéntete rey de los judíos. Y la Biblia, volviendo a nuestra historia, habla que en cierto momento el hijo de Nabucodonosor, ya Nabucodonosor que tomó cautivo a Daniel y los muchachos, estaba muerto. El hijo, Belsasar, estaba turbado por una visión que había tenido. Estaba un día en la casa y aparece una escritura, una mano que escribe en la pared. 3 palabras que no sabe qué significan. Mene, mene. Bueno, 4 en realidad. Mene, mene, tekel, uparsin. Y él no sabe esta interpretación. Y alguien le habla de Daniel, que fue considerado ser 10 veces mejor. Y dice la Biblia, Belsasar llama a Daniel. Daniel le da la interpretación. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche Belsasar muere, porque es una sentencia divina de Dios que Daniel le revela. Pero antes Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que él tenía la autoridad como tercero en todo el imperio, en todo el reino. De modo que Daniel, aun cuando lo perdió todo, obtuvo un atuendo de libertad, de realeza, en un sitio donde él pensaba que iba a morir cautivo, sin decidir nada. Pero no puedes obtener un manto púrpura si no tomas decisiones pequeñas como la que él tomó cuando adolescente, de no comer la comida del rey. Decisiones chiquitas que tienen que empezar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Yo voy a decir esto una sola vez y no lo voy a repetir. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿es pecado hacer esto o lo otro? ¿Puedo usar aretes? ¿Me puedo hacer un tatú? ¿Puedo tener relaciones? ¿Puedo pasarme del Barça al PSG? Sí, 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 dice el Señor. Pero a veces eso es preguntar, ¿qué tan lejos puedo llegar sin meterme en líos con Dios? El que pregunta, ¿qué puedo hacer? Está diciendo, ¿qué tan lejos puedo llegar sin hacer enfadar a Dios? Esto no es un club, a ver qué se puede y qué no se puede. Número 6, viola mis convicciones. Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se puede comer de todo y come legumbres, pero no menosprecia al que no las coma. Uno hace diferencia entre un día y otro día. Bueno, pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que es inmundo lo es. Entonces, si tomar vino te roba la conciencia, te roba la paz y afecta tu relación con Dios, es una decisión que no tienes que tomar. Aunque sea vino mendocino Malbec argentino, recomendado para Santa Cena, no lo tienes que hacer. Sirve de ejemplo. Si alguien te dice esto fue sacrificado a los ídolos por motivo de conciencia, no la tuya, sino la del otro, dice la palabra. A lo mejor lo que estás haciendo no es de ejemplo esa decisión. Esto glorifica a Dios.
Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, esto que voy a hacer, ¿le da honor a Dios? ¿Será glorificado Dios como resultado de esta pequeña decisión? Siempre podemos escoger. Nunca rindas tu espíritu. Nunca te rindas emocionalmente. Haz algo, aun cuando no sabes lo que vas a hacer, pero hazlo convencido de que eso va a honrar a Dios. No caigamos en la impotencia. Encuéntrale un sentido a ese sufrimiento. Quizá por medio de tu sufrimiento puedes ayudar a otro, porque cuando decides en tu corazón honrar a Dios, Él va a colocar un manto púrpura sobre tus hombros, te va a bendecir, te va a honrar. Alguien tiene que decir amén. Entonces, cuando armas tu vida sin pensar en edificar el carácter, construyes una casa deforme, sin arquitectura, amorfa, sin proyectos, sin terminación fina. Hay mucha gente viviendo sin planos. ¿Qué estás construyendo? No sé, un día a la vez. Sí, pero ¿qué estás construyendo? Porque es una torpeza hacer una torre y no ver primero si tienes lo necesario, el plano, los arquitectos y obviamente el material. Entonces muchos no tienen control de su vida. Conozco gente que, cuando hablamos de control, no es necesariamente que caen las drogas. Hay gente que no puede ser puntual en ninguna parte. Por años. No pueden edificar esa parte. Por años. Yo no sé cómo llegan al trabajo, no sé. Pero no hay manera de ordenar su vida para llegar temprano a una cita o a la propia iglesia. Hay gente que no puede. ¿A qué hora es? A las 9. 9:40 llega. Levántate a las 6. 9:50. No hay manera. Otros no pueden administrar el dinero, no pueden edificar esa parte. Y el problema no son los ingresos, es el estilo de vida. Porque si Dios los bendice y aumentan sus ingresos, aumentan las deudas. Y no pueden sembrar, no pueden diezmar. Por mala administración nunca pueden edificar esa parte. Años y van a vivir endeudados, van a ser pobres en la mente, aunque tengan la cuenta bancaria llena de dinero. Es una pobreza mental, es un estado espiritual. Otros no pueden administrar su dieta. Viven sedentariamente. No pueden, saben que el médico le dijo salga a caminar porque se le tapan las arterias y no puede, le gana la tele, le gana la cerveza. Entonces quieren cosas grandes para Dios. Se está muriendo porque se le está arruinando el templo del Espíritu y no puede salir a caminar media hora, caminar. Porque no es que le dijo el médico fabrique plutonio, camine. No puede. Ay, yo quisiera ser así de delgada. Ay, como quisiera tener el cuerpo de... Pero ahí cuesta. Número 3. Esta decisión me va a atrasar. Pablo le dice, el escritor a los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, el peso, yo lo expliqué muchas veces, es diferente al pecado. En cierto nivel ya no vamos a luchar con pecado, sino con pesos que nos suman, que distraen las prioridades. Imagínate un deportista, un jugador de fútbol que antes de salir se emborracha, trasnocha. Bueno, pecó, no va a poder correr ni competir. Pero imagínate otro que se acuesta temprano, toma agua mineral, come verdura, pero sale a correr con botas y un abrigo de lana. Eso se llama estupidez. No pecó, pero tiene un peso innecesario. Entonces 6 veces hay que tomar decisiones de, a ver, esta relación me pesa. A ver, voy a revisar el celular. Tengo tanta gente que me escribe que no me suma. No, es que hay que amarla, pero el que se mete a Redentor termina crucificado. Entonces a veces hay que decir, a ver, bloqueado. Tengo ese que te llama y te tira su carga verbal. Y uno queda así, queda como los perritos atropellados así de que te habla. ¿Por qué? No es pecado, pero es carga. Esto me domina. 4. Todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. A mí me impresiona, oigan, a mí me impresiona la dependencia que algunos tienen con el celular.
Yo he visto a gente contestando a la iglesia, estoy en la iglesia, como si le estuvieran mandando el reporte del Pentágono y Biden no puede esperar. Entonces muchas veces estoy en una reunión, me ha tocado estar en una reunión haciendo algo importante y entra ¡ping! El mensaje en el teléfono que tengo enfrente. ¡Ping! Y el tipo se lanza sobre el teléfono, a ver si se está perdiendo un meme. A veces se mandaron justo una foto del perro haciendo caca y no lo vio. Entonces quiere verlo. Y contesta de inmediato. Lo veo teclear, sonreír un rato. Que me decía, o sea, me sorprende. Entonces, esas son las pequeñas decisiones. Y no fuimos de tiempo, pero te voy a regalar una frase maravillosa de la novela El color púrpura, llevado a la pantalla grande por Spielberg. El discurso pequeño le pertenece a Sally, la afroamericana, que cuando ya está en sus años altos dice: después de todos estos años pasados en África, con la esclavitud, concebimos a Dios de otra manera, una manera más íntima. Porque la mayoría de la gente piensa que Dios es como un hombre blanco, se parece a algo o a alguien, o tiene una barba blanca, o se parece a Santa Claus o al Cristo que pueden poner en una cruz los católicos. Nah, los africanos no le atribuimos ninguna imagen a Dios, ninguna apariencia. Y eso nos hace sentirnos libres. Cada uno imagina a Dios como quiere. Y yo, dice Celi, me lo imagino creativo, lleno de gracia. Me parece que mi Dios se sorprendería si al pasar por un campo no notaras el color púrpura. Porque cuando Dios hizo el color púrpura, estaba presumiendo de los hermosos colores que Él puede crear. Así que aunque estés cautivo, aunque te lo quiten todo, aunque la salud esté deteriorada, aunque estés tapado de deudas, aunque te sientas muy sola en una cama fría por las noches, toma una pequeña decisión. Aunque sea pequeñita, pero al menos toma una al día y hazte un favor, sé original. Nadie recordará, dice Celi, una flor amarilla en un jardín repleto de flores amarillas, pero siempre recordarán al que logró cambiar su color, a la flor que logró cambiar su color a púrpura, porque siempre que quieras podrás cambiar tu estrella y tu color, siempre, siempre. Vamos, dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes. Vamos, 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 vamos. Uy, dale un aplauso, dale, que se escuche ese aplauso, dale un aplauso al Señor, dile: Señor, ese es nuestro Dios. Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, ¿lo crees de verdad? Te ama el Señor. Princesa, te ama el Señor. Príncipe, no sabe cómo te ama el Señor, no sabe cómo te ama el Señor. Te ama, te ama, te ama, te ama. En sus manos te tiene esculpido. Te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar? Toda la iglesia, los que están allí, repitan conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Amén y amén. Yo quiero que te grabes esto. Esto te va a empezar a sanar ahora mismo. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve tu dolor desde que empezó. Como te dije hace un par de domingos, estás en un ambiente controlado, lo creas o no. Dios dijo en Éxodo 3:7, ciertamente yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces. Conozco sus penurias. Yo creo que Moisés estalló en llanto cuando oyó estas palabras. Porque el Creador estaba conmovido. Dijo: yo he visto, yo los he oído llorar. Y yo quiero que tomes esa palabra logos y la hagas un rema, una palabra puntual para ti. Dios me ha visto llorar por las noches. Dios me ha visto que no puedo dormir. Desde que empezó, Él está observando. Él lo vio. ¿Lo crees de verdad? Él lo vio. Lo ve.
sabe que algo te agobia. Y no sé qué sea, una larga enfermedad, una quiebra, un sufrimiento en la familia, confusión en cuanto a tu carrera, depresión inexplicable, una terrible pérdida, una ruptura. Yo quiero que hagas una pausa por un momento y oigas estas palabras que el Creador susurra a tu oído. No te angusties. Yo he visto tu corazón. Yo he visto tu corazón partido. Te he oído por las noches. Te he visto cuando te tiras a orar y no sabes qué decirme. Pero confía en mí. Yo sé lo que estás pasando y te doy mi palabra que me importas. Y me importas mucho y no voy a soltarte. Te estoy viendo, te estoy observando. No te voy a dejar. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! A veces decimos, Señor, ¿estás viendo? ¿Alguna vez dijiste, ¿estás viendo, Dios? Pero Él también se llama el Roy, el Dios que me ve. El Señor le reveló ese nombre a una mujer llamada Agar. Dijo, yo soy el Roy. Y Agar dijo, tú eres el Dios que me ve. Y dijo después, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? En Génesis 16:13. ¿De verdad acabo de ver y acabo de hablar con el Dios que me ve? Una esclava, una mujer que había sido usada como madre sustituta, que de alguna forma habría prestado su vientre, dijo, ¿de verdad Dios me ve? Dios nunca está inconsciente de lo que estamos pasando. Dios sabe cuando lloraste baldes de lágrimas y ni siquiera estabas seguro o segura por qué estabas triste. Nos ve en esos días que la tormenta no cesa. Claro que hay días de marea baja que casi ni buscamos a Dios, porque está todo bien. Y cuando uno está en esa zona de marea baja, los niños pueden derramar soda, comida en la alfombra blanca, y uno dice, ¡ay! ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de pequeño? Perdón. ¡Ay, niño! Es una alfombra. Al cabo es dinero. ¡Oh! Por eso los que son sabios aprenden a atesorar los días de marea baja como regalos que llegan de tanto en tanto. Debo ser el único predicador en el mundo que dirá lo que voy a decir ahora. La vida no son claros con algunas junglas de tanto en tanto. La vida es una jungla con algunos claros de tanto en tanto que hay que saber aprovechar. Aprovecha mientras tus chicos sean chiquitos, aprovéchalos cuando son adolescentes, aprovecha los años altos. Hay momentos que no van a regresar. La vida son batallas, según lo que dijo el Señor, todo el tiempo con algunas treguas, unos momentos para meterte en la trinchera y en medio del barro, de las granadas enemigas que explotan alrededor, tratar de comer una barra de chocolate, tomar aliento para continuar la guerra. Eso es la vida. Yo sé que acá no hay muchos amén, ni mucha gente empoderada, pero es la vida. Sin embargo, uno de los peligros de la marea baja, de esos momentos de oasis, es que podemos comenzar a pensar que nos lo hemos ganado. Que esos días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina, de nuestra madurez espiritual. Yo tengo esta familia perfecta porque yo oro. Yo tengo un trabajo ideal porque yo tengo una doctrina verdadera. Y ahí podemos empezar a juzgar a aquellos que no están viviendo mareas bajas. Juzgamos a los que viven días de tormenta. Por eso los que viven días de tormenta no quieren hablar. Porque cuando nosotros tenemos un momentito de tranquilidad, empezamos a juzgar a la familia que tiene problemas, a la familia cristiana que tiene problemas con los hijos. Pero fíjate, esos padres cristianos, si fueran verdaderos cristianos, el hijo no andaría haciendo esas babosadas. Fíjate lo que es la hija, parece una loca. No parece una hija de cristiano. Es Lady Gaga. Y cuando eso pasa, estamos criticando porque nos sentimos
con la autoridad para hacerlo. Fíjate que el matrimonio que está en crisis, ¿cómo puede ser que no tengan a Dios? ¿Cómo aquel puede vivir enfermo los años que viene a la iglesia y siempre enfermo? Y entonces nuestra vida espiritual, la nuestra, se empieza a volver rutina. En ese tiempo que no tenemos ninguna crisis seria, que vivimos señalando al resto, tampoco tenemos grandes avances, Empezamos a tener una vida de iglesia mecánica. Entonces cuando llegan los primeros problemas nos sorprende, porque nuestra respuesta es preocuparnos en lugar de confiar y orar. O sea, la fe en Dios no es un seguro contra tragedias. Pero la gente de la iglesia, que aquí entran las segundas opiniones, no ayuda, no ayudamos, porque no entienden la mayoría, ni les enseñaron a entenderlo. Entonces cuando estás triste no quieres contarlo, porque lo primero que te dicen es que te pongas a orar, o que te pongas a cantar o a reprender, que está bien, tenemos que orar. Pero a veces te dicen, no, tienes que reprender, tienes que decir y repetir tal oración, tienes que bañarte y leer la Biblia. Pero nadie va a convencerte que te van a dejar de doler los golpes, menos cuando estás en medio de una paliza. Solo quieres una tregua, que los golpes cesen. El tema es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos y no deja de afectarnos esa mirada ajena cuando estamos pasando por algún periodo depresivo. Si se sabe que recibiste un diagnóstico de salud mental o tomas pastillas, seguro que estás con un pecado oculto o endemoniado. Entonces no pides ayuda porque te espanta ser juzgado y diagnosticado. Los prejuicios evangélicos a veces son un gravísimo problema sanitario. Y lo peor, casi nadie nos predica sobre esto. Yo he tenido momentos de tristeza donde me hacían repetir frases ridículas y pretendían creer que mi tristeza se iba a ir por la mañana o pasando al altar. Reprendo la tristeza. No era así. Lo que es peor, te enfermas, llegas al hospital y ¿quiénes llegan? Los traficantes de culpa. Que son peores que Pablo Escobar resucitado. Los traficantes de culpa. Que te dicen, como una vez conté, algo habrás hecho para que estés aquí. Capaz que por algún pecado que no confesaste. O te acusan, no habrás orado lo suficiente. O te dicen la frase tan dolorosa, te está faltando fe. Y lo peor es cuando te lo dice un pastor. Esto te está pasando por haber salido de mi cobertura. Te quitó la cobertura de chocolate y te fregaste. Entonces, es una locura. A priori, no se trata de un castigo de Dios necesariamente. En Lucas 13 le preguntan a Jesús acerca de dos acontecimientos de actualidad que se ve que era la discusión local del momento. Uno era un hecho en el cual unos soldados romanos asesinaron a miembros de una minoría religiosa. El otro hecho fue un accidente que se desplomó una torre en los tiempos de Jesús y se desplomó y mató 18 personas. Habían salido seguramente en el periódico local, en el Jerusalem Post. Y aquellos judíos del siglo I le preguntan a Jesús acerca de lo que hoy vendría a ser el equivalente. ¿Por qué los cristianos se mueren de COVID? ¿O por qué se mueren de cáncer? ¿O por qué niños, hijos de cristianos, a veces tienen un accidente? ¿O se enferman? Y la respuesta de Jesús, que relata Lucas 13, es brillante. Él dice, ¿ustedes piensan que esos galileos, por haber sufrido así, están hablando de los que fueron asesinados por los romanos y aquellos que murieron bajo el desplome de una torre? Dice, ¿ustedes creen que esos que murieron, esos galileos, eran más pecadores que todos los demás? No, les digo que no. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Jesús dice que las víctimas
no hicieron nada inusual que los hiciera merecer ese destino. Eran iguales a las otras personas. Entonces, él no lo dijo, pero quizá la torre se desplomó por una mala construcción, por un maestro mayor de obras hispano que no revisó los planos y se mandó a mudar al rancho y se desplomó. Entonces, Dios se vale de ambas tragedias para señalar dos verdades eternas. A menos, dice, que se arrepientan, todos morirán igualmente. Él dice que nosotros, los espectadores de la catástrofe, tenemos tanto que aprender de una catástrofe como las víctimas. No es me salvé del tsunami, me salvé del terremoto porque yo soy santo y seguro que el terremoto se llevó a los mundanos. Una tragedia debe alertarnos que estemos preparados para el caso que seamos las próximas víctimas de un derrumbe de una torre, de un acto de terrorismo, de un infarto, de un virus o de un resfrío mal curado. Que siempre tengamos nuestros papeles en regla, porque esto no es la migra. No hay una redada de vez en cuando, hay una sola redada final y te vas para abajo o te vas para arriba. Entonces Dios dice, todos deben estar preparados. Se te puede desplomar una torre, puedes tener un accidente de tránsito, puede finalmente pasar por aquí la falla de San Andrés, pero que pase por la vereda y no por acá. La catástrofe nos recuerda la brevedad de la vida. Yo he estado con cristianos que estando enfermos se preguntan, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñarme? Dicen, ¿cómo tengo más fe para sanarme y salir de aquí? Otros suplican, ¿qué tengo que hacer para que Dios me sane? Cuando duele, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirte mediante una simple faringitis o la muerte repentina de un ser amado? Porque el dolor y el sufrimiento son parte integral de nuestro planeta. Y los cristianos no estamos exentos. ¿Se acuerdan? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él nunca nos prometió un seguro contra enfermedades, tragedias. A veces sabemos que nos enfermamos. ¿Por qué? A ver, también está eso, poco ejercicio. Toda una vida con mala dieta, comiendo carbohidratos, grasa, fritura. Y te vas al cielo disparado como flatulencia de buzo. O a veces es algo hereditario. A veces es un germen. El sufrimiento nos dice a toda la humanidad, cristianos y ateos, que algo está mal en este planeta y que necesitamos la intervención de Dios. Pero es peligroso y ni siquiera es bíblico que te tortures tratando de encontrar el mensaje de Dios en tu dolor. ¿Qué Dios me quiere decir? Bueno, a lo mejor puede ser algo tan sencillo como afloja con las hamburguesas. Sí. Deja de tener una vida sedentaria. No prometas todos los fines de año ir al gimnasio para solo después pasar por la puerta. Haz algo con tu vida. Y a veces simplemente que es la vida. Entonces, quiero que sepamos y tengamos en claro que las segundas opiniones, generalmente de creyente que dice por algo estás hecho, por algo te pasa, es que cuando te fuiste de la cobertura, cuando te cambiaste de iglesia, cuando dejaste de diezmar, Dios no es un Dios que te va a mandar un castigo adrede, que a lo mejor ni siquiera sabes por qué es. ¿Qué pasaría si nuestro niño un día está jugando, tranquila, plácidamente, y venimos por atrás, ¡pah!, le damos una paliza? Sin razón aparente, o para que esté pegado para el futuro. Y el nene dice, ¿por qué me estás pegando? Y no sabe las razones. ¿Qué hacemos? Produciríamos hijos neuróticos. Un hijo que no crece bien psicológicamente porque no sabe a qué es el castigo. Entonces, cuando uno trata de ver cuál es el castigo, es un error, es una falacia. Entonces, en cuarto lugar, voy a diagnosticarte la patología. Pues yo primero hablé de los síntomas,
Pero la patología en sí misma a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Yo sé que sientes el corazón roto, eso es lo que sentimos, el corazón partido. Y a veces la causa de estos patógenos es que vivimos en un mundo, insisto, con leyes establecidas, como todos los demás. Y en nuestro ámbito cristiano hay dos grandes errores. El primer gran error es cuando, insisto, atribuimos todo el sufrimiento a Dios y lo consideramos como un castigo. Si vives así vas a vivir amargado. Nadie nos queremos ni siquiera resfriar. No queremos que nuestro hijo tenga fiebre, pero ¿qué padre no tuvo un hijo con fiebre? Y si vas a decir, ¿por qué Dios permite la fiebre? Porque es niño, porque la fiebre existe y porque se tiene que afiebrar. Y porque a lo mejor, como decían las viejas de antes, ahí es cuando crece. ¿Qué sé yo? Pero es parte de la vida. No es un castigo de Dios. El segundo error consiste justamente en creer lo opuesto. Es suponer que una vida con Dios nunca va a incluir el sufrimiento. Y si sufres, como te dije, algo habrás hecho. Justo cuando necesitas fuerzas y esperanzas para combatir la tristeza, llegan algunos traficantes de culpa y te ofrecen, como te dije, una dosis helada de más carga. Y cuando el corazón duele, ya tienes tus propias dudas. Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos lleva a cuestionar nuestro sistema de creencias, nuestras convicciones más íntimas. Pero el corazón no duele por las arrugas. El corazón empieza a sentirse partido cuando vemos que estamos envejeciendo y no hemos logrado lo que nos propusimos cuando jóvenes. Lo que te propusiste hacer de joven no lo lograste. Tenías la tentación de evitar la trampa de las deudas eternas y ahora estás pagando cuotas de una hipoteca a 40 años. Juraste que vivirías de aquello, de lo que te gusta hacer, pero llevas años metido en ese cubículo, en esa ratonera llamada oficina. Querías dejar un legado, ¿te acuerdas? Y hasta ahora tu único legado va a ser un pilón de pañales y un montón de deudas. Querías impactar al mundo con tu ministerio y haciendo las cuentas y a juzgar por la edad, te das cuenta que ya no llegas. Y el remordimiento entonces se convierte en un compañero de cuarto. El plomero se lamenta por no haber asistido a la escuela de medicina y el doctor se pregunta por qué no fue plomero, para preocuparse menos. La mujer que decidió trabajar toda su vida se lamenta por el tiempo que perdió de no haber estado con sus chiquitos y los tuvo que criar una desconocida. Y la mamá, que siempre fue ama de casa, se lamenta por no haber trabajado y nunca haber hecho algo por ella misma y haberle dedicado sus mejores años a sus hijos. Eso es el juego de la vida. Eso es parte del juego de la vida. Y el Señor lo dice, Él dijo en Lucas 17:33, el que procure conservar su vida la va a perder. Y el hombre que esté preparado para perder la vida, la va a conservar. No está hablando de suicidas potenciales, está diciendo de aquel que diga, todo esto es pasajero. Los cristianos también se envejecen y enferman. Los cristianos compartimos el sufrimiento con el resto del mundo. Y el énfasis moderno en la sanidad divina tiene el efecto secundario de hacer creer que aquellos que no son sanados sientan que Dios los pasó por alto o no los ama tanto. Entonces, en una noche de milagro, el que tira las muletas se lleva el mejor aplauso. ¿Y cuántos regresan a sus hogares en sillas de ruedas, preguntándose apesadumbrados por qué su fe ha fallado? ¿Qué están haciendo mal? Si le predicamos a todo el mundo que los cristianos no usamos silla de ruedas, estaremos segregando a millones de cristianos piadosos que no tienen sus extremidades fuertes para ponerse de pie. El apóstol Pablo no esperaba riqueza y bienestar en la vida cristiana. Él le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces quiero que te grabes esto. Una persona enferma no quiere estar enferma, pero de algo estoy seguro, no necesariamente es menos espiritual. Tampoco la fe nos equipara
nos equipa y nos pone mágicamente dentro de un traje espacial herméticamente sellado, libre de gérmenes, para protegernos contra los peligros de la Tierra. Porque eso nos impediría identificarnos con el mundo. ¿Cómo vamos a predicarle al mundo si nosotros no tenemos dolor ni sufrimos nada? Nuestros hijos son perfectos, nuestros cónyuges son perfectos, tenemos los matrimonios ideales, tenemos las mejores hipotecas, los mejores créditos, así cualquiera predica. No, ese es un lujo que Dios no le permitió ni a su propio hijo. Sostener la idea que convertirnos en cristianos nos garantizará salud, prosperidad, es una falacia, es un embuste. Que quiero que seas próspero, claro, y yo también quiero. Que quiero estar sano, lo intento, trato, me cuido, oro. Pero no estoy exento a que una enfermedad llegue a mi cuerpo y algún día esa enfermedad crezca, sea gigante y sea el motivo de mi partida. De algún modo me tendré que ir. Y en quinto y último lugar, en los últimos minutos, quiero recetarte la terapia. Porque es más sencilla de lo que creemos. Es más sencilla de lo que podrían hablarnos por horas. Es vital que sepas que la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que está por venir. El camino de un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada. Un lugar donde Dios nos va a bendecir, si no, no te permitiría que estés en un proceso. Los valles, ¿sabes por qué se define un valle? Por los montes que rodean el valle. Y es posible que ahora nos toque una temporada de valle, pero los valles no serían valles si no hubiese montaña que rodean el valle. Entonces nosotros a veces señalamos a nuestro hijo enfermo o con problemas, o a los papeles de divorcio, o a las muletas, o a las hambrunas, y decimos, esto no tiene sentido. Pero ¿será posible que exista alguna explicación a ese sufrimiento que no vamos a entender mientras que estemos aquí? ¿No creemos que las maravillas del cielo van a ser capaces de redimir una vida llena de dificultades? Dijo el Señor, el que quiera conservar la vida la va a perder. Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17, dice, porque esta leve, hablando de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, de bendición, de montañas altas, esta leve vida. ¡Aleluya! Entonces el granjero que se ponga a llorar sobre las semillas enterradas tiene que recordar que no es tiempo de llorar, es tiempo de plantar. No tiene por qué sufrir. Cuando el corazón está partido no es necesariamente un tiempo en que necesariamente tenemos que hacer algo que no veníamos haciendo. El tiempo del dolor es el tiempo para usar la fe, de confiar, de descansar, de tener esperanza, de decir esto es un leve tiempo, una leve temporada que va a pasar, es un proceso. Ya sea que termine este proceso durante esta vida o cuando lleguemos a casa. Pablo escribe en 1 de Corintios 15:35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?, se pregunta el apóstol. Y luego aclara, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero si Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, aun cuando estamos en el panteón, el servicio que hacemos junto a ese hueco en la tierra, no estamos sepultando a alguien, se lo está plantando. La tumba no es un pozo, es un surco fértil. El cementerio no es un lugar de descanso eterno, es un lugar de transformación. Muchos dicen la muerte no tiene sentido, sin embargo Dios dice que tenemos que morir para poder vivir, en todos los órdenes. Cuando se siembra una semilla tiene que morir en la tierra
Y lo que nosotros vemos como una tragedia suprema, Él lo ve como un triunfo. Así como la semilla se entierra y la cáscara de afuera se desmenuza, así nuestro cuerpo enterrado se va a corromper. Y lo va a hacer a medida que cumplamos años hasta que vayamos a la tumba. ¿Y qué es lo que hacemos durante la vida? Plantar la fe para que produzca fruto. De otro modo, vamos a tener semilla guardada en un cofre. Y es semilla. Dijo Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo no puedo imaginarme cómo va a lucir un tomate mirando una semilla de tomate. Porque lo que sembramos y lo que crece es totalmente diferente. Yo no puedo imaginarme una planta mirando la semilla, ni tampoco podemos tener una idea de nuestro futuro mirando la semilla de la fe, mirándola nomás. Uno tiene que plantar la fe. ¿Cómo plantamos la fe? Estoy en silla de ruedas. No es lo que hubiese elegido cuando niño, pero tengo fe de que con piernas sanas o con piernas enfermas, yo sé dónde voy y me alegraré en el Señor todos los días de mi vida. Si me quiere sanar, enhorabuena. No me quiere sanar, enhorabuena. Bienaventurado. ¿Está conmigo, sí o no? Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Esa es nuestra ciudadanía. No esperamos papeles de la Unión Americana para que nos cambie la vida. Si Dios te da papeles y legalidad en el país, aleluya. No te los da, te alegrarás en el Señor. Tu cuerpo y tu corazón están cansados, están agotados. ¿Por qué? Porque no usas la fe. Entonces duelen las articulaciones, los músculos están fatigados. Ahora entiendes por qué Pablo describe el cuerpo como una habitación. Él dijo en 2 de Corintios 5:2, él dijo, gemimos dentro de nuestra habitación. A lo mejor tu habitación estaba acostumbrada a ser robusta, fuerte, y el tiempo pasó, las tormentas arreciaron y a ese viejo cascarón se le han hecho algunas averías. Entumecida por el frío y azotada por el viento, tu habitación ya no es tan fuerte como alguna vez lo fue cuando joven. O a lo mejor tu habitación nunca fue fuerte. Tu vista nunca fue buena. Tu oído nunca fue muy claro. Tu corazón nunca fue muy resistente. Capaz que toda tu vida fuiste muy sensible y la mayoría de las cosas que a los demás ni le afectan, a ti te liquidan. La sensibilidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Añade tristeza, pero es un regalo de Dios. Tal vez tu andar nunca fue muy vigoroso y has visto a otros como dan por sentada su buena salud y tú nunca la has tenido. Sillas de ruedas, muletas, visitas regulares al médico, operación en la rodilla, cuartos de hospital, agujas, estetoscopios, diálisis, sueros intravenosos. Darías cualquier cosa por un solo día con el cuerpo saludable. Y mira lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén acerca de las mismas palabras de Pablo, eso de dentro del cuerpo de la humillación. Él dijo, Él transfigurará estos cuerpos miserables en copias del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, a pesar de que la fraseología cambia, la promesa es la misma. Así como Dios puede hacer un roble de una semilla y un tulipán de un bulbo, Él hace del cuerpo viejo un cuerpo nuevo, un cuerpo sin corrupción, un cuerpo sin debilidades, un cuerpo sin deshonra. Yo sé que tendré un cuerpo idéntico al de Jesús, que mi dolor no va a durar para siempre. Tu dolor no va a durar para siempre, tienes que creerlo. En primer lugar, quiero que hablemos de tus síntomas. Tú dices, ¿qué sabes cuáles son mis síntomas? Y bueno, de eso se trata. Hace un tiempo, meses, algunos años,
Una noche y sin aparente razón te despertaste con una ansiedad que nunca antes habías sentido. Todo dolía, pero dolía de una forma muy extraña. Recuerda que cuando comenzó fue una sensación como de malestar, de inquietud, una especie de inquietud, pero que después se transformó en algo omnipresente, que te acompaña donde vayas, se queda contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes identificar exactamente, no sabes qué es lo que no va bien, pero es un estado de desasosiego que te quita la paz. Una infelicidad, una tristeza que no se marcha y que a veces hasta te enturbia los momentos que sí son agradables. Este mensaje va para aquellos que perdieron la risa, la carcajada y no saben por qué. Yo le llamo esa importante e insoportable sensación de querer que todo se termine, que el presente desaparezca, que las cosas cambien. Hay un displacer que te empieza a roer las entrañas y dejaste de descansar. Y de todos los síntomas, este es el más cruel, porque cuando dejas de descansar, dejas de dormir, y cuando dejas de dormir, por ende, dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches, decías, cierro los ojos y no me levanto más, pero cuando pierdes el descanso, no hay 8, 9 ni 10 horas que te repongan de la fatiga del alma. Y entonces uno siente que no hay tregua, que tu mente no para. Este mensaje va para aquellos que dicen, mi mente no para de imaginar cosas, de sentir cosas negativas, estoy estresado, tengo temores. Y no puedes desconectarte de tus propios pensamientos, que es lo más difícil. No logras escapar de ese extraño malestar. Al principio dejas de disfrutar, nada te satisface, después todo te irrita, y cuando te das cuenta tienes el cuerpo de un zombi. Si bien te congregas, vienes a la iglesia, te mueves como un zombi, porque es una suerte de callosidad emocional, almática, espiritual. No digo necesariamente tu diagnóstico es que vives en depresión. Estoy hablando de aquellos que están viviendo una angustia, una tristeza. Y esa callosidad produce insensibilidad, que es proporcional a lo profundo del pozo que te encuentras. Porque cuanto más hundido estás, menos sientes. Cuanto más te desgarras por dentro, más te desconectas por fuera. Y con la capacidad de sentir, también se marchan tus energías. Esas fuerzas, esa adrenalina que antes tenía para comenzar un lunes por la mañana y decir, me queda una semana fructífera, ahora te arrastras, reptas toda la semana para llegar otra vez al sábado o al domingo. Y tu vida empieza a andar en piloto automático. Limpias la casa, haces las compras, vas a trabajar, tus hijos te hablan, pero no estás ahí. Sientes dolor en el pecho, en la cabeza, en las entrañas, pero te duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que alguna vez hayas experimentado. Es el dolor del alma. No se deja comprender fácil y tampoco tiene una solución inmediata. Esto no se resuelve reprendiendo necesariamente un espíritu. Y no estás consciente de que algo anda plenamente mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y luego, una mañana como esta, una tarde, una noche, según como me estén viendo a la hora que sea en otras partes del mundo, oyes este mensaje y la sospecha que tenías se convierte en certeza. Diagnóstico: tienes el corazón partido. O como diría el apóstol Alejandro, tienes el corazón partido. Que me va a entregar sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone. Pues yo no sé qué todos están cantando para que se la saquen de encima ya de una vez. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Se acuerda? ¿El corito lo conoce? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos?
Pero no es una canción romántica esto, ni es una metáfora de los años 90. Estoy hablando de que de verdad estamos rotos por dentro algunos y a veces no tenemos la menor idea de cómo repararnos. No tienes la menor idea de cómo repararte porque te niegas a pensar que tienes una enfermedad y te avergüenza contarle lo que te pasa a otros cristianos, que esto es lo peor. Pero la padeces, estás triste. Y esto no se soluciona con un par de suturas, ni con que te oren, imponiéndote las manos. Ojalá fuera así de fácil. Con todo placer. En mi caso podría orar por todos aquellos que dicen yo tengo el corazón partido. Pero no lo es. Porque ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo se dañó ni en dónde? Porque una cosa es decir, tengo el corazón roto por un desengaño amoroso, por una traición de un amigo, pero estoy hablando de la otra sensación, que puede tener o no razones su origen, pero aún así dice, yo no sé por qué estoy en este bucle de tristeza. Y dices, ¿cómo sé si tengo que rendirme a esta nueva normalidad o resistir y pelear? Porque a veces se siente como que estuviésemos condenados a vivir con nosotros mismos cuando sabemos que nuestra mente es nuestra peor enemiga, la que continuamente cuando queremos descansar no nos da tregua. Y es un camino que termina siendo un sendero de oscuridad, sin señales, sin vista panorámica, sin destino claro, y un nubarrón gris que pulula nuestro cielo. Y no hay prótesis para un corazón que se ha hecho añicos. Ojalá también la hubiera. Pero hay un momento en que solo deseas una noche de sueño. Estoy hablándole a los que dicen, yo deseo una noche seguida de sueño, sin interrupciones. Y lo que es mejor, que por la mañana tenga ganas de levantarme. Como cuando parecía que todo era feliz, como cuando saltabas de la cama, porque te puedes mudar, puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de cónyuge, incluso de iglesia. Pero a veces esa nube oscura no cambia, porque con el tiempo define tu cielo, define la forma en que vives. Y es una agonía casi a nivel arterial. Literalmente, el síndrome del corazón partido existe. Es casi una presión arterial. Uno siente que está viviendo un invierno acerbo, áspero, interminable, como si nos hubiésemos mudado a la Antártida. Entonces, para todos esos que ahora se identifican con esta diagnosis, con este diagnóstico, va este mensaje. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de los antecedentes en otros pacientes. Porque cuando uno tiene esta tristeza que no se va, uno tiende a pensar la falacia, la mentira, que uno es el primero. Pero no eres ni el primero ni el último. Lo que tienes es una condición humana, estás atravesando una temporada difícil. Y esas temporadas difíciles, esos inviernos no respetan la estatura espiritual de nadie. Muchísimos cristianos, héroes, íntegros, piadosos, han sufrido el síndrome del corazón roto. El profeta Elías en un momento teme por su propia vida, después ya no le importa su propia vida y ora y dice, Señor, llévame a casa. Elías pedía la eutanasia, pedía que Dios lo matara, llévame a casa, yo al final no soy mejor ni siquiera que mis padres, por favor, toma mi vida. Y luego termina diciendo, todo lo que hice ha sido en vano. Primera de Reyes 19:4. Elías, el hombre de Dios que oró para que descendiera fuego del cielo, se siente tan deprimido que quiere morirse, quiere que Dios lo mate. David estaba tan desalentado, habló del rey David, del salmista, que quería tener alas y volar como pájaro. ¿Quiénes no se han identificado con David? David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todo, dijo en el Salmo 55:6. Está de más preguntar, ¿quién no ha querido que le salgan alas para mandarse a mudar?
¿Quién no ha querido mandarse a mudar lejos? ¿Quién en la vida no ha dicho, ojalá pudiera, si tuviera dinero me tomo un avión y me voy a Alaska y vivo en un iglú? ¿No? Lejos de todo, donde no lleguen ni las suegras ni los diablos, que nadie encuentre dirección. Y en el Salmo 38:6, ya David no tiene respuestas, y entonces solo suspira. ¿Vieron cuando uno ya no sabe ni qué orar? Y David dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera, dice David. Me siento débil, deshecho, mi corazón clama angustiado. Señor, mi suspiro sé que no te es oculto. Cuando suspiro y me duele, sé que lo oyes. Y luego termina diciendo, soy como un hombre que no tiene respuestas para nada. Este es David. Un hombre conforme el corazón de Dios que vivió lo que a lo mejor estás viviendo durante esta semana. La misma tristeza, el mismo dolor, el mismo desasosiego. Yo conocí a un pastor que sufría de depresión neurótica. No picos de depresión, sino depresión neurótica. Y dejó de predicar porque él decía que no se sentía calificado para predicar a nadie. Yo le discutía, decía, eso no está bien, él dejó de predicar. Pero gracias a la ayuda de psiquiatras y profesionales logró salir adelante. Pero él dice que hasta el día de hoy no puede bajar la guardia. Dice, él suele decir, yo tomo un medicamento que me limpia la basura que por las noches se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva gracia cada mañana. Pero por ahora me toca tragar la píldora agradeciendo a Dios. Tuvo que ir a buscar ayuda profesional, porque a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, que la insulina, que los antidepresivos, que las pastillas para el colesterol son una señal de una fe débil en Dios. A veces nos juzgamos y decimos, no me digas que dependés de la insulina o de la pastilla para la diabetes. Pero esas cosas no son un sustituto de Dios. Porque también están los doctores a los que Dios les da la sabiduría para que hacen la sinapsis y estudian los neurotransmisores cerebrales para que funcionen bien. Yo leía que a veces se originan alteraciones en las sales químicas del cerebro. Eso es parte de la humanidad. Tengo un amigo, predicador también, que una vez me contó, dice, todo se trata de sales que a veces, según cómo nos sacudimos, se nos mezclan. Pobre Nando, cuando canta acá se le debe mezclar todas las sales. Pero a veces, fuera de toda broma, cuando esas sales se mezclan, esas sales químicas, a las personas caen en depresión y el cerebro se inflama, merma el tamaño del hipocampo y afecta las emociones y produce altos niveles de estrés, de miedo. Esas sales que se mezclan liberan moléculas proinflamatorias que dañan nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, de decidir. Hay gente que no puede decidir o decide mal porque empieza a escasear la serotonina, que es el neurotransmisor que produce el bienestar, y afecta la dopamina, que es lo que nos da la felicidad, que es un químico que nos regaló Dios, y termina afectando la melatonina, que se relaciona con el estado de ánimo, la emoción, el ciclo onírico del sueño. Entonces no dormimos, no estamos felices. Por eso insisto, tal vez a veces para algunos la debilidad sea el rehusar la ayuda que Dios te está ofreciendo. Yo no descarto el poder de Dios y hablaré de eso en instantes, solo que digo que hay gente que necesita una ayuda porque realmente le está afectando físicamente. Yo conocí a muchos cristianos orgullosos de decir, yo jamás en mi vida pisé un hospital. Y cuando van a uno, van en ambulancia, en medio de un infarto agudo de miocardio, ya llega medio muerto, cuando pisa el hospital lo estrenan y de ahí no salen más. Entonces, la debilidad a veces puede ser el orgullo de no querer ser diagnosticados, de no querer ser ayudados.
tratados. Hasta los pastores, los líderes necesitamos ayuda. Porque en esta generación se espera que los pastores sean todos accesibles, humildes, perfectos, íntegros. Y si un pastor no está a la altura de las expectativas, se lo critica con ferocidad, se lo liquida públicamente en la plaza pública de las redes. Y posiblemente nunca te vas a dar cuenta de lo que vive un líder, un pastor en privado. Oren por sus pastores en donde quiera que me estén viendo, mirando, oren por sus líderes, oren por sus ministros, respáldenlos, ayúdenlos, no los critiquen, no murmuren, respáldenlos, sostengan a los hombres y mujeres de Dios. Porque a ver, aun cuando no seas un pastor o no seas un líder, cada cristiano tiene un llamado. Cada cristiano tiene un propósito. Y el enemigo tiene la enmienda de interrumpir ese llamado y ese propósito. El enemigo tiene la intención de frenar el impacto de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para que creamos que Dios nos abandonó. Pero los conflictos internos y el corazón partido son una confirmación de que eres llamado. Quiero que esto te lo grabes en tu corazón. Que te duela el corazón a veces, que a veces estés triste, es una confirmación que hay un propósito, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Él no pierde tiempo con los que no tienen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Hay propósito. Como suelo decir, si tú no tienes un choque frontal con el diablo de tanto en tanto, es que se debe a que vas en la misma dirección que él. Uno tiene que chocar. Si uno no choca es porque él está contento contigo y dice, no, este no lo molesto de los míos. Pero si chocas contra él y de repente viene una tristeza que te embarga, no es que estás endemoniado, no es que te agarró un espíritu, significa que estás en buena compañía con Elías, con Moisés, con David y con tantos que en un momento se sintieron que no iban a poder alcanzar su propósito. Entonces el diagnóstico es una tristeza aguda que parece que no se va, un dolor en el corazón, una sensación de zozobra. Luego te hice ver o vimos juntos de que muchos pasaron por lo mismo y están pasando por lo mismo. Algunos simulan más que otros, pero la mayoría tiene o tuvo esas temporadas de tristeza, porque hemos creído como que si alguien se deprime o está triste es porque no tiene fe, porque no ama a Dios. No, simplemente que son temporadas que tienen que pasar. Salomón dividió la vida en 28 tiempos, 28 temporadas que no son las únicas. Pero entre esas temporadas está el tiempo de llorar, el tiempo de recoger cosecha y el tiempo de no recoger nada. Es parte de la vida. Entonces, en tercer lugar, yo quiero hablarte de las segundas opiniones. Porque yo sé que cuando alguien te da un diagnóstico, dice, me gustaría consultar segundas opiniones, que es como otros ven la temporada que estás viviendo. ¿Y por qué viene a cuento una segunda opinión? Porque es muy común que cuando estamos atravesando este tipo de patología, aparezcan los chamanes caseros a decirnos qué debemos tomar, qué debemos hacer y cómo autocurarnos. Y cuando uno tiene ese desorden de déficit espiritual, cuando uno deja de orar, deja de buscar a Dios y cree que en modo automático va a seguir siendo hijo de Dios, Dios tiene que irrumpir y tiene que decir, tengo en tu contra, como le dijo a Éfeso, que has abandonado tu primer amor. Tengo en tu contra que ya no estás enamorado de mí como antes. Ya no me lo vienes a decir. Tengo en tu contra que te acostumbraste. Entonces, ¿por qué Dios no nos da marea baja los 7 días de la semana, los 365 días del año? Porque Dios quiere enseñarnos que en esas temporadas de tormenta y de angustia son las oportunidades para que crezcamos, para que dependamos de Dios.
El no saber qué va a pasar no significa que estemos condenados de por vida a la ansiedad. Más bien significa que nos exige tener fe que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Fe de que Él tiene la solución. Ahora, si estás buscando certidumbre, saber todo, está fregado. Pero no por una cuestión de si eres cristiano o no, porque para todos, de este lado del sol, puedes andar por fe, no puedes andar por vista. ¿Quién de acá tiene la vida asegurada? Podrás tener seguro de vida, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque para cobrarlo hay que morirse, es seguro de muerte. Pero, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Quién puede decir jamás voy a tener un accidente, jamás se me va a caer una torre encima, un piano? ¿Quién? Pero todos queremos ser capaces de predecir. Por eso se llenan las iglesias donde los predicadores dicen te voy a empoderar y vas a ser un campeón y te va a ir siempre bien y lo que toques será de bendición. Porque la gente quiere usar la Biblia como horóscopo. ¿Qué horóscopo? Los que escriben horóscopos son unos timadores, todos. Pero ¿qué horóscopo te va a decir? Sagitario, hoy te vas a quebrar una pierna. Ninguno. Hoy encontrarás al amor de tu vida. Cáncer, sal con fe, que encontrarás algo en el camino. Y por ahí pisas una defecación de perro. Eso es lo que encontraste en el camino. Pero deseamos tener el control. Y por eso la mayoría de los cristianos nos hemos inclinado a creer que la vida con Dios no incluye sufrimiento, incluye control. Por eso decimos, ¿cómo puede ser que estoy sufriendo si yo nunca dejé de diezmar? Si yo no entiendo, dice la gente. Porque la mayoría creemos que tenemos un acuerdo contractual con Dios. Algo como, prometo ser un buen cristiano, una persona decente, y a cambio Dios va a salvar a mi hijo, va a sanar a mi esposa, va a cuidar de mi trabajo. Pero cuando Dios no satisface nuestras expectativas, quedamos girando en un torbellino de preguntas, de perplejidad, de dubitación. Incluso cuando las cosas van mal, algunos se olvidan cuando las cosas le fueron bien. Yo me acuerdo de las palabras de José al faraón cuando dice, después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar a todos de la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, faraón. La hambruna será tan grave que borrará el recuerdo de los años buenos. Que le pase a una nación está bien, tiene sentido. Que le pase a un hijo de Dios que se olvide todo lo bueno que Dios le dio por una temporada de invierno, es una ridiculez. Que de pronto me encuentren azúcar en la sangre, o me encuentren que tienen que tratar un tumor, o que tengo un problema en la dentadura, o que me duele la espalda, y eso haga que yo desconfíe de toda una vida de Dios, cuando me mantuvo y me sostuvo hasta acá. Es una locura. José vio en su sueño ambas épocas, la abundancia y la escasez, y ambas bajo jurisdicción divina. Ambas, Dios estaba sentado en el trono. ¿No es eso lo que Dios promete en Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? El supermercado lleno y buscando empleo. Ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Entonces, Dios está en la quinceañera y en el panteón, en el cementerio. Si no, no tenemos vida. Seríamos todos inmortales de este lado del sol. Dios está cuando buscamos empleo y cuando gastamos en un gran mercado. Pero el final es lo que redime una historia plagada de drama, como en las películas. Sino, ¿qué le queda para los cristianos en Irán, en Pakistán, en Uganda? Que difícilmente van a creer en una teología de prosperidad y de vida feliz. ¿Tienes artritis en las coyunturas? En el cielo no la vas a tener.
Tienes un cáncer destruyendo el sistema. En el cielo no existe el cáncer. Está débil tu corazón, en el cielo será fuerte. Se desconectan tus pensamientos, te está fallando la memoria y te asusta. Tu nuevo cuerpo viene en el pack, en el combo, con una mente nueva. Parece que tu cuerpo está más cercano a la muerte. Es posible, de hecho lo está. La mayoría estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y a menos que Cristo venga antes, tu cuerpo, mi cuerpo serán sepultados. Y así como la semilla se pone en la tierra, tu cuerpo será puesto en un panteón, en una tumba. Y por un tiempo tu alma estará en el cielo, mientras tu cuerpo seguirá ahí. Pero la semilla enterrada en la tierra florecerá en el cielo. Y esto vale tanto para nuestro cuerpo como para nuestra fe en tiempos de crisis, en temporadas de tormentas. Por eso, para que esta terapia tenga efecto, necesitas descansar. Descansa, es lo que el médico te dice, descansa, ve a tu casa y descansa. Descansa en el Señor. Yo no puedo prometerte que tu corazón partió va a sanar pronto. Tampoco te puedo prometer se va a recuperar del todo de este lado de la eternidad. Pero te doy mi palabra de honor que lo que ahora está torcido va a ser enderezado. Lo que ahora es imperfecto va a ser reparado. Lo que ahora está fracturado será más fuerte que antes. Y ese corazón que por ahora, por el momento, por esta leve tribulación momentánea está partido,